que es la Ley de Igualdad Salarial, que equipara los sueldos de hombres y mujeres cuando se trata de un mismo trabajo. Pero justamente es la asambleísta Pazley, a quien hemos invitado, la que nos va a explicar exactamente en qué consiste, cómo se aplica y en qué caso se va a aplicar esta norma. ¿Cómo está, asambleísta? A ver si nos puede resumir los beneficios de esta ley. Muy buenos días, Jimmy, ¿qué tal? Un saludo cordial a la ciudadanía que busca informarse sobre los primeros resultados de la Asamblea Nacional. Este es un logro histórico para las mujeres porque es una ley sencilla en realidad, pero que busca resolver un problema complejo e histórico precisamente. Es una ley que busca que cuando las mujeres desempeñemos el mismo trabajo que un hombre, ganemos lo mismo. Suena lógico, ¿verdad? Pero no sucede en la actualidad en todos los casos. Actualmente existe una brecha salarial del 20%, lo que equivale, por ejemplo, que si un hombre gana $1,000, una mujer por hacer exactamente el mismo trabajo puede estar ganando $800. Son $200 de diferencia que en cualquier hogar es un monto importante para acceder a mejor calidad de alimentos, a formación académica, acceder a una vivienda, tantas cosas, ¿no? Entonces, este proyecto lo presenté junto con la bancada de las 6 en el 2021 y propone, como decía, conceptos sencillos, técnicos, coherentes y justos. A igual trabajo, igual salario. A ver, asambleísta, ¿quién califica esas desigualdades? ¿Qué puede hacer una mujer que considera también que está siendo discriminada por tema salarial? ¿Cómo puede hacer para que se haga justicia con ella a partir de la vigencia de la ley? A partir de esta ley, que ya es ley nacional, estamos esperando el veto del presidente, hay 30 días, pero como la votación fue unánime en la Asamblea, algo que tampoco se ve con frecuencia, estos son los temas sociales que nos deben unir como país. Hemos dado una muestra en la Asamblea de que sí se puede dejar de lado las ideologías o nuestras diferencias para trabajar en conjunto por el beneficio de la gente. Si una mujer sabe que está siendo discriminada laboralmente, en términos de salario, tiene que acudir al Departamento de Talento Humano de su empresa. En el caso de ser una institución pública, tiene que acudir al Ministerio del Trabajo, se pone una denuncia y una vez que se verifica que efectivamente ha habido una diferencia salarial porque están haciendo exactamente el mismo trabajo, porque tienen exactamente el mismo perfil, entonces hay sanciones. Esta ley ratifica las sanciones ya establecidas en el marco jurídico de lo laboral, que es el Código del Trabajo, la LOCEP, que es la Ley de Servicio Público, y la Ley de Empresas Públicas. Cada una de estas sanciones pues son distintas, pero en términos generales lo que hace esta ley, Jimmy, es obligar al Estado a través del Ministerio del Trabajo a garantizar igualdad salarial. Es cierto, porque algunas personas me dicen, pero eso ya está en el Código de Trabajo. Sí, como un enunciado. Esta ley no es un simple enunciado, no es un decreto de buenas intenciones. Esta ley establece criterios técnicos y herramientas metodológicas para lograr que la igualdad salarial sea una realidad, porque actualmente no sucede. Por eso, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, sugerían, y lo hemos trabajado juntos, una ley específica que resuelva esta discriminación que se da por género. Claro, ahora entendemos que una vez, vamos a suponer pues que efectivamente el presidente la aprueba y pasa sin novedades, sin veto, después hay que reglamentarla, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede pasar en este proceso? Siempre hay una disposición transitoria que dispone un tiempo. Esperamos que este nuevo gobierno, en realidad que se ha mostrado eficiente hasta el momento, que ha manifestado que se requiere de celeridad y poner atención en los temas prioritarios, lo haga con urgencia. Por ejemplo, Jimmy, usted conoce porque me ha entrevistado también por la ley Pancita Llena, que es esta ley que busca que la donación esté por encima de la destrucción de alimentos aún aptos para el consumo humano. 1 año y medio y no teníamos reglamento porque el gobierno saliente no le interesó, dentro de su inoperancia, su ineptitud, su insensibilidad tal vez ante esta herramienta que ayudaba a combatir la desnutrición crónica infantil. No le interesó y no hizo el reglamento, que es una de sus obligaciones, pero como la asamblea fue disuelta, no pudimos hacerle seguimiento o fiscalizar.
Tengo entendido, ayer me dieron una gran noticia de que el reglamento ya estaba elaborándose en este gobierno, por lo tanto, esas son buenas señales de que esta ley también entrará en vigencia pronto, así lo esperamos y bueno, tenemos la fe de que va a suceder. Claro, ahora esta es mi última pregunta antes de darle paso a María Noris. ¿En alguna medida se aplica la retroactividad en esta ley? Quiero decir que, por ejemplo, una mujer puede demostrar que hace 2 años viene siendo maltratada salarialmente, aun cuando hay un principio, yo no soy abogado, que habla de la no retroactividad de la ley. En este caso, ¿se contempla ese presunto perjuicio de esa mujer que durante 2 años ganó a lo mejor $180 menos que un hombre que hacía la misma función? Es una buena pregunta, Jimmy. No, sabemos que las leyes no son retroactivas. Aquí le llamamos que hay retroactividad. ¿En qué sentido? Si la ley se entra en vigencia en diciembre y una mujer pues se da cuenta de que está siendo discriminada salarialmente en marzo, entonces sí existe retroactividad hasta el inicio, hasta el momento en que se expidió la ley. Es decir, la empresa o la institución pública tendrá que reconocerle esa diferencia salarial desde diciembre que se expidió la ley. En ese sentido de retroactividad, pero las leyes no son retroactivas. Si hace 2 años, como usted pone el ejemplo, una mujer pues se da cuenta de esta situación de discriminación, no podría recuperar esos 2 años, pero sí desde el momento que se expide la ley, si es que le toma algún tiempo a una mujer reconocer esto. Ingeniera, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Según el informe que utilizaron como base para plantear esta ley, las mujeres ganamos 20% aproximadamente menos que los hombres por un mismo trabajo. Sin embargo, ¿cómo vamos a hacer para que esta ley ya en su aplicabilidad funcione? Entendiendo que el Ministerio de Trabajo debería ser el ente regulador y verificador de que esto pase, pero ya en la realidad y en la práctica, entendiendo la dinámica y las necesidades que existen en el país, ¿cómo puede hacer una mujer para exigir realmente ese derecho que ahora es ley y no verse expuesta a o no ser contratada o a ser separada de su trabajo después de 2-3 meses de haber hecho alguna exigencia? Sí, esta ley, Noris, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta ley, este 20% de brecha salarial que usted ha mencionado, evidencia una cosa clara y concreta. Los hombres están ganando más que las mujeres, ¿ya? Y para este cálculo se comparan cantidades dentro de un mismo concepto, es decir, que coincidan los pagos por hora trabajada. ¿Ya? Y esto no sucede. ¿Cómo se garantiza que esta ley se implemente? Porque esta ley establece, a diferencia de otros cuerpos normativos donde tan solo es un enunciado de que no puede existir discriminación, pero en la realidad no se da porque esas otras leyes no están redactadas o hechas para combatir la discriminación por razón de género. Esta ley contiene estos criterios técnicos y estas herramientas metodológicas, como cuáles, les digo 4. Crear una mesa sectorial que permita la fijación del salario. Segundo, evaluar y dictar normativa ministerial con criterios de igualdad de género, que eso no se da en la actualidad. Tercero, complementar y fortalecer la política pública y los planes orientados a la discriminación de salario. Y 4, otorgar certificaciones a las empresas que cumplan con este compromiso. Si una mujer está siendo discriminada salarialmente, se da cuenta y va a denunciar, pues no pueden tomar represalias contra ellas porque 2 errores no hacen un acierto y ahí estaría pues el empleador incurriendo en una discriminación adicional. Por eso esta ley lo que hace es garantizar derechos, ¿no? Como Estado debemos dar un fiel cumplimiento y como sociedad también velar para que todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas gocen de sus derechos. Esto es un deber que tenemos nosotros como asambleístas. Nuestro mayor poder que tenemos en nuestras manos es esa capacidad de transformar la vida de la gente para bien y en este caso, con especial énfasis, de las trabajadoras del Ecuador. Este es un homenaje a las mujeres que trabajan en nuestro país y que han sido pues discriminadas históricamente, ¿no? Y sabemos también, usted, Noris, que es mujer, tal vez lo ha vivido en algún momento, ha tenido personas cercanas que lo han hecho. Las mujeres tenemos dificultad incluso para ascender profesionalmente, para avanzar en nuestra trayectoria, porque
tenemos pues de manera como parte de nuestra vida el embarazo, el posparto, la lactancia, y esto siempre se ha visto como un obstáculo, ¿verdad? Donde las empresas han preferido muchas veces contratar hombres. A veces a las mujeres en entrevistas nos han preguntado, ¿y usted tiene pareja? Y piensa tener hijos pronto, y dependiendo de eso te contrataban o no. Por suerte, sí, hoy las cosas han cambiado. Nos cuesta doble. Nos cuesta doble, creo que todavía nos sigue costando doble, tal vez menos que antes, pero asambleísta, la pregunta un poco iba enfocada a cómo asegurarnos que la aplicabilidad funcione realmente. Y sé que ya un poco no depende de la asamblea, porque ustedes crean las leyes y ya luego son los órganos rectores los que tienen que implementarlas. Pero dentro de este reglamento que es responsabilidad del Ministerio de Trabajo hacerlo, ustedes tal vez tienen algunos parámetros de recomendaciones para que la aplicabilidad y la ejecución y luego el seguimiento de esta ley se efectúe de verdad. Y se lo pregunto porque ya hablando y olvidándonos de hombres y mujeres, en las leyes laborales, en el empleado común, que aquí nosotros lo hemos hablado muchísimo, y esta precarización laboral que ha ido en aumento después de la pandemia, sobre todo a partir de la necesidad de la gente. Imaginémonos una mujer, 35 años, parida hace poco, que quiere reinsertarse laboralmente y que la tiene difícil por su dinámica personal y familiar, llega a una entrevista de trabajo y viene lo que usted dice, te pregunta, estado civil, ¿y cuántos hijos tiene? Y a veces hasta te preguntan en esa muy sutil pregunta de cómo se ve aquí a 5 años, y ese cómo se ve aquí a 5 años personalmente es si te ves casado, te ves con más hijos, ese tipo, por ejemplo, de preguntas en entrevistas de trabajo, ¿se seguirán dando, se seguirán tomando en consideración? Porque de alguna manera hay preguntas cuando estás en una entrevista de trabajo que te conducen a violentar tus derechos o a exponerte a situaciones en donde luego evalúan y dicen, no eres apta porque estás en etapa reproductiva o porque eres muy inteligente, pero hay un hombre con las mismas condiciones, pero no pare. Sí, el Ministerio de Trabajo, Noris, tiene que hacer un seguimiento precisamente a las empresas. Esta ley rige para las empresas privadas y las públicas una vez que las personas están siendo contratadas. Lo que busca es que las mujeres no ganen menos por su razón de ser mujeres, ¿no? De igual forma, incluimos un procedimiento célere, expedito y absolutamente confidencial para que las mujeres puedan hacer estas denuncias. Pero por supuesto que nosotros desde la Asamblea pues tenemos que hacer seguimiento y ojalá podamos participar del reglamento, ¿no? Porque ayer se me acercaba, por ejemplo, una futbolista y me decía que qué bien que esto se dé en el ámbito deportivo también, porque usted conoce cuáles son las diferencias salariales entre hombres y mujeres, pero cada ámbito pues tiene su especificidad y en el reglamento es importante que se visibilice o que se tome en cuenta estas diferencias de profesiones. Pero una ley sin presupuesto asignado o sin sanciones es una ley de papel. Ahí es cuando las leyes no se pueden aplicar. O si una ley no incrementa el presupuesto, pero no dice de qué manera hay que redistribuirlo para lograr su implementación, también se convierte en una ley de papel. Por eso sí se establecen sanciones en el caso del Código del Trabajo, las multas económicas que van de $50 a 20, salarios básicos unificados. La LOCEP contempla faltas leves y graves hasta la suspensión o destitución de quien incumpla. Las empresas públicas se sanciona a quien incumpla con la separación del cargo sin derecho a indemnización y tienen que pagar los perjuicios económicos ocasionados a la empresa pública. Es decir, si hay sanciones, créanme que la gente va a cumplir. El problema es cuando las leyes no establecen sanciones, entonces ¿quién va a pararles bola, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y algo importantísimo que usted ha tocado, Noris, es el tema de la pandemia. Luego de la pandemia, según cifras del INEC, cifras de las Naciones Unidas, generó un retroceso en una década la participación de las mujeres en la región, en lo laboral, de más de una década. Según las Naciones Unidas, nos tomará 275 años para que las mujeres logremos acceder a una igualdad salarial en el mundo. Por eso es que nosotros, si podemos aportar para que esta brecha se acorte de alguna manera, más allá de que siempre va a haber sectores negacionistas que digan esa brecha no existe, están trabajando sobre supuestos. Fíjese, periodismo de investigación serio.
empresas de contratación como ADECO, el INEC, el Consejo para la Igualdad Generacional del Ecuador, la Cámara de Comercio de Quito, todos han hecho eco en su momento de esta discriminación. Es una realidad. Nosotros trabajamos sobre la realidad y la evidencia, sobre informes, sobre investigaciones, no sobre creencias o supuestos personales. Asambleísta, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo. Asambleísta, solamente para dejar en claro, esto tiene que ver algo, esta ley en específico toca en algún momento el tema del el momento de lactancia. Le pregunto porque, por ejemplo, la vicepresidenta del señor Noboa decía que las mujeres que dan de lactar o que han decidido ser madres no tienen por qué ganar igual que un hombre. Entonces, la pregunta es, ¿esta ley toca en un momento el tema del periodo de lactancia, después el año de lactancia, los 45, no, son más, 81 días creo que son los que te da el permiso el IES después de dar a luz? ¿Tiene algo que ver con eso? Muy buenos días, Omar. Sí, la vicepresidenta ha tenido algunas desafortunadas declaraciones. Yo creo, soy feminista, entendido como esta lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres, igualdad de oportunidades en lo económico, en lo político, en lo social, esta reivindicación de nuestros derechos, y esto acoge también a aquellas personas que aún no se dan cuenta de que gracias a esta lucha feminista pues están en estos cargos de decisión y de poder, ¿no? Pero esta ley presentó, sí, como de manera inicial, como el proyecto de ley que yo presenté, incluía el tema de la lactancia, el tema de que las mujeres puedan crecer profesionalmente a pesar o aún cuando están en periodo de maternidad. Sin embargo, estas propuestas se las acogió en la ley Violeta. En la ley Violeta, que también fue aprobada en la Asamblea, que ya expidió su reglamento y que ya está vigente. Entonces se retiró esa parte y esta ley quedó únicamente para el tema específico de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Perfecto. Pero sí, ya está en ley y también es un logro de las mujeres en el país, por lo tanto, un gran avance. Asambleísta, ¿cuánto tiempo duró la elaboración de este proyecto de ley que fue aprobado la semana anterior? ¿Cuánto tiempo tomó? 2 años. 2 años. Es una ley, sí, en promedio, de hecho, las leyes que yo he trabajado y que he promulgado, que afortunadamente han sido varias, no toman menos de 2 años. Algunas han tomado 3, 4, por eso es un trabajo y que es mancomunado también, ¿no? Porque usted sabe que participan todos los actores o todas las personas que están involucradas con esta temática. Recibimos comparecencias de muchísimas instituciones públicas. Eso le quería preguntar, asambleísta. A ver, supongo que durante estos 2 años de trabajo ustedes recibieron comparecencias, versiones, testimonios. ¿Podría decirnos cuáles son los sectores y las empresas que no han respetado la igualdad salarial? Como porque yo creo que merecen una censura pública. ¿Cuáles son estos sectores y cuáles son estas empresas que no cumplen con la igualdad salarial? Es que se da en varios sectores, precisamente, se da en varios ámbitos. Fíjese que el INEC, en su informe del 2017, establece que el ingreso laboral promedio de hombres fue de 1.25 más alto que el de las mujeres. Y el tiempo no remunerado que hacemos o que trabajamos nosotras es 3 veces más alto que un hombre, es decir, el 40% nosotras versus el 13% de ellos. Hemos recibido comparecencias de todo tipo, pero en realidad esta ley lo que hace es regir a todas las empresas públicas y privadas, y la brecha, este 20% que saca como cifra el INEC, es una cifra que la saca de acuerdo a algunos parámetros, y eso es importante porque no es que se nombran empresas específicas, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo a los estudios de ONU, hay varios factores que explican la diferencia salarial. Por las mismas horas trabajadas, las mujeres reciben menos dinero que los hombres. En términos generales, estamos hablando de una generalización. Las mujeres tienen menos posibilidades de obtener empleos de mayor nivel y de progresar en su carrera profesional. Ya lo hemos dicho, por la maternidad, que es uno de los obstáculos. Las mujeres negocian menos su salario y aceptan con mayor facilidad lo que se les ofrece por la necesidad que tienen. Cuanto mayor es la edad y el nivel de responsabilidad, mayores son las diferencias salariales entre hombres y mujeres. El INEC, que saca este 20%, las Naciones Unidas, que saca todos estos informes, lo hacen con un estudio a escala nacional, en el caso del INEC, y en el caso de Naciones Unidas a escala regional, pero no se especifica las empresas. Si bien hemos tenido comparecencias, igualmente hablamos en términos generales. No pudiéramos mencionar o señalar a una empresa.
quizás en algún momento sí sería bueno conocerlas como para hacer una censura pública y por qué no llegar hasta los más altos niveles en el tema laboral. Asambleísta, la última de mi parte. El Partido Social Cristiano ya ha podido revisar lo que es el proyecto de reforma tributaria. Según lo que se ha podido trascender, el día viernes ya estaría el informe y el día lunes ya el primer debate de este proyecto de ley económica urgente. Le quisiera preguntar por 2 puntos en específico. Usted como representante de la bancada del Partido Social Cristiano, ¿ustedes están de acuerdo con este tema del impuesto a las inmobiliarias, el tema de los bienes raíces, que hay algunos que lo califican como una nueva ley de plusvalía, nomás que con unas características más fuertes inclusive que las que había con la ley de plusvalía anterior? Y 2, el tema de la amnistía tributaria, porque hay también denuncias que en una especie como de conflicto de intereses, las empresas vinculadas al Grupo Novoa se verían beneficiadas con esta amnistía tributaria. ¿Ustedes han podido analizar estos temas al interior del partido? Son 2 cuestionamientos que se están dando en la opinión pública. Nosotros tenemos una línea roja que ha sido pública de siempre, desde toda la vida, que son los impuestos. No se puede castigar sobre todo a la clase media, que además, en lugar de invertir en un banco, por ejemplo, invierten en bienes inmobiliarios, y creemos que esa es o podría ser una línea roja. El proyecto tiene temas positivos que deben ser apoyados, como los incentivos económicos, la generación de empleo. Nuestro representante en esa comisión ha hecho recomendaciones como que el 100% de deducción a los gastos de salud para enfermedades catastróficas o incentivos a la innovación y al sector del turismo sean del 100%. Ojalá se acoja. Sin embargo, estamos en un proceso de análisis. Mañana tenemos una reunión de bancada para hacer un pronunciamiento oficial sobre la totalidad del proyecto, porque se sigue revisando, es amplio, y además sabemos que se están tratando temas en la comisión que podrían cambiar. Pero en líneas generales, como siempre lo hemos expresado, nuestros votos estarán siempre en las iniciativas que generen reactivación, confianza para la inversión y de incentivos, no para impuestos que perjudiquen a la clase trabajadora del país. Lo último, asambleísta, y sumamente breve. ¿Terminó la alianza legislativa que incluía a la RC? Eso es lo que nos estamos quedando sin tiempo. Ya arreglamos eso enseguida, por favor. ¿Ah? Le decía, ¿terminó la alianza legislativa con la RC? ¿Por qué? Nosotros tenemos una alianza que responde a una agenda ciudadana que sigue en pie y se ha demostrado. Ayer precisamente aprobamos una ley con más de 119 votos, que fue la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. Entonces, esta alianza, o digamos esta mayoría, está sólida, y lo estamos demostrando en el Pleno de la Asamblea Nacional en todo lo relacionado con la agenda ciudadana que hemos decidido emprender desde la Asamblea, y que lo estamos haciendo. La Ley de Igualdad Salarial es un ejemplo de una votación unánime. La ley esta Ley de Vigilancia y de Seguridad Privada es otro ejemplo, y seguiremos así. Mañana votaremos la Ley de riesgos, precisamente por el fenómeno del Niño, y esperamos también que haya una votación unánime. Estamos dando señales de que se puede estar unidos cuando pensamos en el país. ¿Podría haber algún desentendimiento cuando se trate de temas sensibles que tienen que ver con cargas tributarias, como la reforma tributaria, por ejemplo? Podría haber. Nosotros siempre hemos apoyado lo que consideramos beneficioso del país, venga de donde venga. Como por ejemplo, ayer también apoyamos el inicio de la solicitud de juicio político al Consejo de la Judicatura, a 3 de los miembros, precisamente demostrando de que cuando hay cosas que pensamos que son correctas, no importa de dónde vengan, las apoyaremos. Y cuando pensamos que pueden perjudicar al país, pues simplemente no tendrán nuestro apoyo, como el juicio a la fiscal Diana Salazar, que no lo hemos apoyado y no lo apoyaremos. Gracias a Dayana Pazley, asambleísta del Partido Social Cristiano, que ha estado hoy con nosotros en Un Café con JJ. Dayana, un abrazo, muchas gracias. Gracias, Jimmy Omar y Nori, gracias a todos quienes nos escucharon. Que tengan un excelente día.